¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, bien. Ya. Como les dije, vamos a ver lo que son compuertas lógicas. ¿Qué es una compuerta? ¿Cómo se describen las operaciones de las compuertas? ¿Qué es una compuerta AND? Vamos a hacer experimentos con compuertas AND, compuertas OR y compuertas NOR. ¿Ustedes qué van a desarrollar de tarea? Estos dos experimentos. Experimento con la compuerta OR y experimento con la compuerta NOR. Por último, vamos a ver lo que son circuitos de aplicación, que vamos a ver en la próxima clase, los circuitos de aplicación. ¿Qué es una compuerta? La compuerta son conocidos como gates. Gate significa compuerta, o gates también, que son bloques básicos de un circuito lógico. De un circuito lógico digital. Estas compuertas podemos encontrar en todos los dispositivos digitales y también en computadoras. Una compuerta lógica está compuesta por un sinnúmero de transistores, los cuales permiten determinar el estado de la entrada y la salida. Ese estado puede estar representado entre 1 lógico o 0 lógico. 1 lógico representa un alto y 0 lógico representa un bajo. Y también pueden encontrar en voltajes. 1 lógico representa 5 voltios y 0 lógico representa 0 voltios. Estas compuertas manejan solo máximo hasta 5 voltios. Dependiendo del estado de sus entradas, puede ser 0 y 1, podemos determinar la función lógica de salida o el estado de salida, que puede ser 1 o 0. Y esta función se determina en base al diseñador del circuito de la compuerta lógica. ¿Cómo se describen las operaciones con las compuertas? Para describir estas operaciones con las compuertas, se utiliza mediante las tablas de verdad o ecuaciones lógicas o diagramas de temporización. Una tabla de verdad representa ordenadamente las combinaciones de los estados lógicos, que pueden ser 1 y 0, dependiendo del número de entradas que estemos manejando. Y por último tenemos el valor de salida, que tomamos de acuerdo a la función o al estado que estemos desarrollando. Por ejemplo, nosotros podemos decir que para una expresión 1 y 1, vamos a tener una salida de 0. Y cuando tengamos una expresión de 1 y 0, vamos a tener una salida de 1. Eso es lo que nosotros hemos diseñado en base a esta tabla de verdad que le estoy poniendo por ejemplo. Una ecuación lógica es una representación matemática de la salida con referente a sus entradas expresadas. Esto es lo que se conoce como álgebra de Boole. El diagrama de temporización. El diagrama de temporización es la representación gráfica del comportamiento de una compuerta. Esto se especifica en señales variables con respecto al tiempo. Esto vamos a ver cuando nosotros utilicemos lo que son flancos, circuitos combinacionales, secuenciales, y flip-flops. Cuando veamos eso, vamos a ver lo que es este diagrama de temporización. Las compuertas digitales podemos encontrarles AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, la YES, que es la negada de la NOT, y XOR. Esas son las compuertas básicas que vamos a encontrar para el desarrollo de todos nuestros circuitos. Una compuerta AND. Las compuertas AND están compuestas de dos entradas. Una entrada de salida alta cuando todas sus entradas son altas y una salida baja cuando no hay una baja en cualquiera de sus entradas. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra tabla de verdad
que tenemos aquí en la figura 32, vamos a tener dos datos, dos entradas, A y B y una salida Q. Que cuando tengamos 0 y 0, nuestra compuerta AND va a ser 0. Cuando tengamos 0 y 1, en nuestra compuerta AND va a ser 0. Y cuando tengamos 1 y 0, también va a ser 0 nuestra salida de nuestra compuerta AND. Vamos a tener altos o 1 lógicos siempre y cuando nuestros datos A y B sean 1. Y la expresión matemática de esta salida Q se representa por A por B. Esta es nuestra ecuación lógica para representar una compuerta AND. Que las compuertas AND son conocidas como el producto lógico de dos entradas. Adicional, en el circuito eléctrico que mostramos en la figura 33, tenemos dos interruptores A y B. Este circuito eléctrico se comporta como un circuito en serie, con una fuente y un circuito en serie. Cuando cerramos el interruptor A, no se enciende nuestro foco. Si cerramos los dos interruptores, se va a encender nuestra fuente. Y se le conoce a esta compuerta AND como un circuito en serie. ¿Cuál va a ser ese circuito integrado? Podemos tener en dos familias estos tipos de circuitos integrados, en familia TTL y familia CMOS. En nuestro mercado vamos a encontrar solo circuitos TTL. Los CMOS se utilizan para altas temperaturas, ya son circuitos ya más sofisticados, digamos. Para el desarrollo de las prácticas que vamos a generar con compuertas, vamos a utilizar esta compuerta que se le conoce como 7408 o 74LS08. Que observamos en la figura 34. Tenemos una compuerta NAND con dos entradas y una salida. Nuestra pata 7 siempre va a ser GND y nuestra pata 14 va a ser 5 voltios. La 4081B es una familia CMOS. Asimismo, van a tener la pata 1 y 2 como entradas y la pata 3 salidas. A diferencia que la pata 5 y 6 van a ser entradas y la pata 4 salidas. Eso es el cambio que le hace esta compuerta CMOS. El voltaje que soporta estas compuertas CMOS son de 3 a 1.5 voltios, pero soportan mayores cargas de temperatura. Y nuestro voltaje en nuestra compuerta TTL va a soportar lo que son 5 voltios, pero un rango de temperaturas bajas. Como les digo, siempre vamos a utilizar este tipo de esquema para el desarrollo de lo que son las compuertas. Como les digo, está compuesta por 14 pines, cada una de las compuertas AND, GND va a ser 7 y BCC, la pata 14, si utilizamos CMOS, GND va a ser 7 y la pata 14, que es BDD, va a ser entre 3 a 1.5 voltios. Y a esto se le conoce como data shift. Data shift son los datos de la compuerta lógica que estamos utilizando. Nuestra compuerta OR. Esta compuerta OR es un dispositivo digital que una salida baja cuando todas sus entradas son bajas y una salida alta cuando existe por lo menos una alta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos en nuestras dos entradas un cero lógico en A y cero lógico en B, nuestra salida Q va a ser 0. Si en cualquiera de nuestras entradas tenemos un 1, nuestra salida va a ser 1.
Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión matemática? Es una suma. Las compuertas AND se comportan como las sumas. Nuestra salida va a ser Q igual A más B. El circuito equivalente o el circuito electrónico para estas compuertas OR es un circuito en paralelo. Aquí tenemos un circuito en paralelo con una fuente y dos interruptores. Si cerramos el primer interruptor, que representaría un 1 lógico, nuestro foco se enciende. Asimismo, si dejamos abierto el interruptor A y cerramos el interruptor B, nuestro foco también se vuelve a encender, porque esta es la funcionalidad de un circuito en paralelo. Y así es como funciona lo que es estas compuertas OR. La compuerta AND es una multiplicación y la compuerta OR es una suma. Su circuito integrado en TTL es el 7432 o 74LS32, pueden encontrarle. A su vez también van a encontrar 74C32, que también es de la familia TTL. En CMOS vamos a encontrar el 74C32 o el 4071B. Son en la familia CMOS. Para lo que práctica es que vamos a hacer, vamos a utilizar siempre familias TTL. Asimismo, nuestra pata 14 es BCC y la pata 7 es GND. Y esto es el datasheet. Para tanto con puertas en TTL como en CMOS. Para conectar, asimismo vamos a analizar el datasheet. Pata 1 y 2 son entradas y la pata 3 salidas. Pata 4 y 5 entradas y la pata 6 salidas. Las compuertas NOT. Las compuertas NOT también se conoce como inversores. Es un dispositivo lógico con una línea de entrada en que si tenemos un alto, su entrada si la salida de entrada es alta, su salida tendría que ser baja y viceversa para el siguiente. La expresión matemática para esta compuerta no es con un apóstrofe o con una negación que vamos a tener arriba de nuestra entrada. Como observan aquí, Q es igual a la negación de A. Asimismo, su circuito equivalente es un circuito en paralelo conjuntamente al foco. Vamos a tener una fuente, un circuito en paralelo y nuestra compuerta. Así es como se comporta. Si cerramos este interruptor, va a pasar corriente y si le abrimos, no circula corriente por este LED. En la familia TTL vamos a encontrar como nombre 7404 o 74LS04 para generar nuestros circuitos eléctricos en nuestra protoboard. Asimismo en CMOS 74C04 y 4069B. La pata 7 va a ser positivo y la pata 14, digamos la pata 7 va a ser negativo, que es GND, y la pata 14 va a ser positivo, que es BCC. Y ustedes observan aquí, estamos haciendo lo que es un generador de pulsos. Con una compuerta AND, con una puerta NOT, hicimos un generador de pulsos para nuestro inversor. Este es un circuito de un generador de pulsos que podemos desarrollar nosotros. Aquí vamos a tener pulsos cuadrados igual como se tiene cuando se compra un reloj. Una compuerta de reloj. Que vamos a ver más adelante cómo se diseñan estos tipos de generadores de pulso. Para nuestro experimento, vamos a analizar primero. Está mal ubicado.
Primero vamos a analizar nuestra compuerta. Vamos a usar los pines. Vamos a analizar cada uno de los pines de la compuerta, que es el 7 GND y el 14 BCC. Igualmente se les va a pasar qué es lo que van ustedes a desarrollar primero en el experimento. Cómo van a presentar este experimento. Van a poner una carátula. Por ejemplo, experimento 1, operaciones con la compuerta, la fecha, el nombre del estudiante, el nombre del docente, el objetivo. Para analizar el objetivo, antes de llegar al objetivo, vamos a abrir nuestro programa. Se les va a pasar este programa que se llama construcción de circuitos. Van a poner aquí en tablero y protoboard. Seleccionan tablero y protoboard y se les sale esta protoboard que tenemos aquí. ¿Cómo está compuesta la protoboard? Por filas, buses. Estos son los buses, tanto positivo y negativo. Las filas de la compuerta que se comportan de esta manera para arriba, cada uno de los datos. Dentro de estos buses está compuesto por láminas metálicas. Aquí, si ustedes sacan esta parte, van a observar que van a tener láminas metálicas. Este canal central, que sirve para dividir cada una de las patas. Y sus pestañas. Aquí observamos las pestañas, pero estas pestañas son para anexar otra protoboard a cada una de las que tenemos aquí. ¿Cómo van a encontrar estas protoboard en el mercado? Van a encontrar de esta manera. M8228. El M representa el país, 82 el año donde han hecho y la semana. En la semana que han hecho esta parte. Estos semiconductores de los donde se trae son de National Semiconductor, que son de Santa Clara, California, Estados Unidos. Se trae estos tipos de semiconductores TTL. Cuando encontramos DM74LS08N, DM representa el nombre del fabricante, la serie de la fabricación, que es 74, LS es la subfamilia, 08 es la función y N es la cápsula. Así es, vamos a encontrar nuestra compuerta identificada. Todas las compuertas TTL van a tener esta serie 74. Y esto se conoce como el logotipo del fabricante. Dentro de los emisores de luz o LEDs, vamos a encontrar un lado piano y un bisel. Estos son cada uno de los cátodos. El bisel, los biseles, el bisel que tenemos así como esta figura y más grande es positivo, y el otro bisel que tiene esta forma, que parece un rectángulo y menos largo su pata, es negativo. Ustedes pueden poner positivo y negativo al cátodo más grande y negativo al cátodo más pequeño de un LED. Para conectar en un simulador, se conecta primero una resistencia. Estas resistencias pueden ser de 330, de 220 o también un límite de 1K. Y se conecta el LED. Siempre el triángulo es la pata positiva y la línea es la pata negativa.
Así conecta los diodos LED. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nos dice, van a poner en su archivo de Word primero su objetivo, su proyecto que van a desarrollar. Nos dice verificar experimentalmente la operación de una compuerta. Los materiales que se va a utilizar, esos son otros objetivos, que es verificar y experimentar la operación de una compuerta, aprender a utilizar el tablero de conexiones, aprender a utilizar un circuito digital TTL y aprender a utilizar lo que son los diodos LED. Materiales, nos dice que vamos a utilizar un circuito, una compuerta, 74 LS08, los emisores de luz, resistencias de 1K, a 1/4 de potencia, cables de conexión, un protoboard y una fuente de 5 voltios. Son los materiales que vamos a utilizar para desarrollar el proyecto. Nuestra tabla de verdad. Vamos a poner la tabla de verdad de una compuerta A. Son 3 entradas. Dos entradas y una salida. Siempre inicialmente, ¿no? 0, 1, 0, 1. Inicialmente empezamos con 0, 0 y después 1, 1. Como son dos entradas, sería 2 a la n
Para verificar esa tabla de verdad, ¿cómo le hacen? Ponen 2 elevado a la n. Esto es igual. Vamos a una ecuación. Esto es igual a 2 elevado 2 entradas elevado a la 2 igual a 4. Entonces vamos a tener 2 ceros y 2 unos, que son los 4 datos. Asimismo en B, 0 y 1, 0 y 1. ¿Qué nos decía la compuerta AND? Decía que cuando tenemos un 0, nuestra salida va a ser 0. Siempre que tengamos dos unos, nuestra salida tiene que ser 1. Entonces esto van a ser 0, 0, 0 y este 1. Y ya tenemos diseñada nuestra tabla de verdad. Vamos acá al programa. Primero pusimos el tablero. Vamos a poner dos interruptores. Vamos a poner LEDs. Aquí tenemos los 5 voltios. Vamos aquí a conectar primero. Para VCC vamos a poner de color rojo. Vamos a hacer un puente para conectar todos los datos positivos. Aquí vemos que tenemos GND, entonces no vamos a conectar ningún dato. Vamos acá a VCC. Ahora vamos a poner negro. Vamos a coger el color negro para GND. Vamos a hacer un puente aquí en esta parte de nuestra protoboard y GND. Ahora vamos a buscar nuestra compuerta. Ponemos aquí puertas básicas y una de 2 entradas nos dice 7408 y arrastramos. Arrastramos y le ponemos ahí. Aquí tenemos, nos decía nuestro datasheet nos decía que 7 es GND. Entonces ponemos 7 es GND. GND 7, cambiamos otra vez el color, ponemos VCC positivo. Nuestro datasheet nos dice que GND es el pata 14 y ponemos GND. Vamos a cambiar de color para las entradas, ponemos tomate y vamos a nuestro datasheet. Nos dice que la pata 1 y 2 son entradas. Entonces cogemos la pata 1 y 2 para entradas. Y conectamos nuestros dos LEDs. Ahora cogemos otro color. Para nuestra salida, vamos a nuestro datasheet y nos dice que la pata 3 del TTL es nuestra salida. Entonces cogemos nuestra pata 3 como salida y conectamos al siguiente LED. Nos falta conectar la GND de nuestros LEDs. Y ya tenemos conectado nuestro circuito.
Nos muestra en nuestra gráfica. Conectamos los dos LEDs de entrada, nuestro LED de salida. Pata 14, 5 voltios, ya está conectada. La pata 7, 0 voltios, que es GND. Y nuestro LED de salida. Vamos a copiar esta imagen. Y vamos a poner en nuestro informe de nuestra práctica. Ponemos 1. Poner A mejor. Circuito. Conexión de nuestra compuerta. Circuito de conexión. Nuestra AND. Circuito de acción de la protoboard. Simulación. En la protoboard para verificar habla de verdad. Vamos a poner los 4 datos que nos pide. Primero nos piden el circuito que tenemos aquí, este circuito. Después nos pide la conexión del circuito en la protoboard. Copiamos primero la conexión del circuito en la protoboard. Ponemos esta imagen. Los padres de familia se rechazan firmar el retorno. Y el señor, los que no quieren son los profesores, por eso que le ponen por ahí que no estamos. Al 15, para no retornar. Una reunión con el señor Pineda, ahí la Ecuador, la profesora ya, por ese motivo que no quieren retornar. Entonces, porque tengo conocimiento que los padres ya autorizaron. Ahora sí vamos a simular la tabla de verdad. Entonces vamos a poner cuando Q sea igual a igual a 0, a 1, es igual a 1, entonces es igual a 0. Este es nuestro primer dato que tenemos. Ahora 0 y 1. Vamos a poner los dos ceros. Cuando sea 1 y 1 y nuestro dato de salida es 1.
Poner nuestra imagen. Para simular ponemos aquí, activamos este interruptor y cuando sea 0, 0 nos da un resultado de 0. Copiamos esta imagen. Vamos a la siguiente. Cuando tengamos 1 en A, nos dice. Así. Si ustedes observamos, nos faltó conectar nuestros interruptores. Utilizar otro color para conectar nuestros interruptores. Pasaron a la convocatoria del 22, al viernes 22 de 10 a 11:30. Están conectados nuestros interruptores A y B y nuestra salida C. Entonces volvemos a encender y tenemos nuestro pulsador encendido, pulsador A. Tenemos el dato cuando tengamos A. Nos dice A apagado y B encendido. Copiamos esta imagen que nos da este resultado. Y por último tenemos E y B. A y B encendidos. Está mal hecha la conexión de este C. Vamos a estar dando este dato. ¿Qué estará mal este error? Si estamos bien conectados, sí. Lo encontrábamos por el venezolano que lo encontrábamos en la esquina, cuando lo eso, sí, y con una chica, ¿no?
Tendremos un error en esta computadora porque tendría que estar encendido ahí. Verifiquemos. Es este error. No sé qué hicieron ellas. Ya lo creamos en inglés, le pasaríamos las cosas a los compañeros. Me parece. Vamos al B. Ya. Juntemos positivos. Ya. Ya. Juntemos GND. ¿Cómo debe quedar un link? Persona me llama, dice que va a tener una reunión para lo de las visitas. Pero las citas que son los que deben ser las citas que hacemos. Es una sorpresa. Entonces, a mí casi ahorita no hay caso, pero hay que ver. No, no, no he viajado. No, no he viajado. Ahí está. Entonces observan cuando tenemos 1 y 1, nuestra salida de nuestra compuerta se encendería y estaríamos de acuerdo a nuestra tabla de verdad, que nos dice cuando tengamos 1 y 1, tenemos nuestra salida es 1. Copiamos esta imagen y le ponemos aquí. Por último tenemos nuestra conclusión final. ¿Qué es lo que observar? Observo que la compuerta trabaja la expresión matemática
multiplicación. Donde si A es igual a 1 y B igual a 1, su resultado final de C va a ser igual a 1. En las demás opciones, el resultado de C es igual a 0. Todo esto ustedes tienen que presentar en el desarrollo de su proyecto, de sus dos experimentos que van a hacer su tarea. Aquí pueden poner de una vez los dos experimentos, que cuáles son sus dos experimentos que van a hacer de tarea. Aquí tienen el experimento 2, que es una compuerta OR, y el experimento 3, que es una compuerta NOT. Van a hacer el mismo ejercicio, poner las compuertas. Aquí tienen las compuertas AND, OR y NOT. La OR, que es la 7432, y la NOT, que es la 7404. Van a conectar de la misma manera para desarrollar este ejercicio. ¿Qué van a hacer? Realizar la tabla de verdad de cada uno de los experimentos, que es lo que realizamos al principio. Primero pusimos los objetivos, los materiales, la tabla de verdad. Desarrollar en el circuito de la protoboard, el simulador de la protoboard, el circuito, tal como tenemos aquí, ya desarrollado nuestro circuito. Por último, realizar una conclusión del resultado observado. La fecha toca cambiar cuando van a presentar este circuito. Van a presentar el 25. Hasta el 25, antes de las 11:30, pueden subir ustedes esta tarea en el Teams. A las 2:10, la video. 25. 10. Antes de las 11. Hasta las 11:29. Van a subir su tarea en la plataforma Teams. Ya va a estar subida esta información aquí en Teams. Aquí ustedes van a encontrar la tarea y estos archivos también. El descargador de este simulador y esta diapositiva que hemos desarrollado hoy día en la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Una pregunta, alguna inquietud con referente a las tareas que van a desarrollar? Bueno, entonces por hoy vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos el siguiente día, que es el lunes, para seguir desarrollando lo que es esta clase de las compuertas, utilizando lo que es álgebra de Boole. Muchas gracias, señores estudiantes, y que tengan un lindo día. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Alicia.